Después de los 40 se dice que nuestro cuerpo cambia las reglas del juego, que perdemos músculo, lo que se llama sarcopenia, y ganamos flacidez. ¿Sabías que el músculo es el órgano endocrino más grande del cuerpo? ¿Sabías que cuando haces fuerza con tus músculos, ellos liberan una sustancia llamada mioquinas, que viaja por tu sangre y le dice a tu grasa: es hora de quemarse? Por eso, la realidad es que cuanto más músculo tenemos, más grasa quemamos. Después de los 40, se dice que cambian las reglas porque empezaríamos a perder músculo y el metabolismo se vuelve más lento. ¿Pero por qué? Porque dejamos de darle lo que necesita. Hoy no traigo una receta mágica. Traigo un plan real para que te sientas más fuerte, menos cansado o cansada, sobre todo para que recuperes tu fuerza sin sentir que esto es una maratón imposible. Vamos a construir un cuerpo fuerte, radiante y con energía real. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con 3 pilares, comenzando. Pilar 1. Todo empieza apenas abrís los ojos. Antes de los mates o del café a la mañana, un vaso de agua con sal. Necesitamos minerales para que tus células arranquen de verdad y tu cuerpo se hidrate de verdad. Por eso vamos a tomar a la mañana, antes de arrancar el día, antes de tomar nada más, un vaso, que son 250 mililitros, con unas 2-3 pizcas mínimo de sal. Sal marina. Dentro de este pilar 1 estaría también romper la adicción a los carbohidratos, sobre todo a los carbohidratos procesados, ¿no? O ultraprocesados. Si sentís que no puedes vivir sin harinas, que estás adicto a ellas, hacé el protocolo de los 3 días o de las 48 horas que hace poquito les compartí. Les dejo una tarjetita por acá por si no lo vieron. Tenés que comer básicamente 3 días huevo, carne y queso. Y no pasar de esos 3 días, por supuesto. Pero con esos 3 días cortamos esa adicción a la harina, a los carbohidratos. Y esto te va a permitir comenzar con una alimentación más limpia, más del estilo cetogénico, sin irnos a los extremos. Pero sí o sí necesitamos una alimentación que realmente nos nutra, una alimentación de comida real. Porque claro, otro de los grandes errores es tenerle miedo a la comida real. A esta edad, la proteína no es opcional, es el ladrillo que construye tus músculos. Menos procesados, menos ultraprocesados. Si tu alimento viene en un paquete con etiquetas, seguramente sea procesado, o peor aún, ultraprocesado. Y tu metabolismo no sabe qué hacer con eso. Es información y alimentación basura para tus células. Ahora, los carbohidratos no son nuestros enemigos, pero si no te moves un poco, no haces algo de ejercicio o algo de fuerza sobre todo, ¿no? Quiero decir, ejercicios de fuerza o en tu trabajo, por ejemplo, es un trabajo que te hace hacer fuerza, ese carbohidrato se convierte en grasa abdominal. Por eso es tan importante cuando uno quiere bajar grasa y mejorar el metabolismo, sobre todo después de cierta edad, que nos enfoquemos en una buena alimentación. Y buena alimentación me refiero a una alimentación que nos nutra, que sea alta en proteínas, en grasa, en comida real, como por ejemplo verduras. Sobre todo las verduras que mejor nos hacen son aquellas que tienen potasio, magnesio, como las hojas verdes, la palta. Acompañar, a veces la mejor comida es la más sencilla. Un poco de carne con palta o con una ensalada de rúcula, de espinaca. Esto nos estaría aportando muchísima nutrición y energía a largo plazo. Entonces podemos reducir todas las porquerías que comamos, todo lo que sea procesado, todo lo que venga en paquete, galletitas, bollería, pastas, etcétera, etcétera. En cambio podemos comer en menor cantidad. Por ejemplo, a la mañana, si desayunamos algo con proteína, podemos comer un pancito tostado, pero no 5 medialunas. Tenemos que ir haciendo estos cambios. Cada vez que tengamos hambre o sientamos un deseo de comer comida real. Un pedazo de queso, huevo, un pedazo de carne, un pedazo de pescado y verdura. También es tan bueno consumir agua de mar y cada vez está haciendo más visible esto de lo bien que nos hace la salud consumir el agua de mar. El agua de mar generalmente se toma con agua pura, ¿no? Se mezcla para que no sea el agua de mar tan
pura porque tiene demasiada sal concentrada en muy poca cantidad de agua. Entonces, empecemos por priorizar huevos, carnes, quesos curados, la proteína, palta, aceitunas, verduras verdes, limón. Condimentemos las ensaladas con aceite de oliva o aceite de palta o puede ser también hasta aceite de coco, pero olvidémonos de los aceites industriales, como por ejemplo el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de soja, el aceite mezcla. Todos esos aceites vegetales son súper inflamantes para nuestro cuerpo. Deberíamos dejar de usarlos para siempre y todo lo que esté hecho con ese aceite, por ejemplo, no sé, las papitas fritas, las papitas chips, las galletitas y miles de productos que vienen hechos con eso, deberíamos dejar de consumirlos o consumirlos muy poquito. Y así vamos a ver grandes cambios en nuestra salud. Y sobre todo para las personas que quieren bajar de peso o las personas que quieren que el metabolismo mejore. Entonces, ¿con qué vamos a cocinar? Bueno, vamos a perderle el miedo a la grasa. Se puede cocinar perfectamente, no sé, verduras saltadas, bueno, con un poquitito de grasa de vaca, un poquitito de grasa de cerdo o en su defecto aceite de coco, pero mejor aún con grasa de vaca. Incluso también se puede hacer con manteca, manteca común, ¿no? Acá en Argentina manteca se le dice al producto que se obtiene de la leche de vaca. Y sé que en otros países se le llama mantequilla. Bueno, con esto también se podría cocinar. Les voy a dar algunos ejemplos de qué podrían comer. Desayunos poderosos. Olvidémonos de la tostada con mermelada, de las facturas, de las medialunas, de todo lo dulce, porque eso es un pico de insulina apenas abriendo los ojos. Podemos desayunar, por ejemplo, 3 huevos revueltos con un pedacito de queso, o 3 huevos a la plancha con media palta con aceite de oliva y sal. Algo más rápido, un pedacito de carne que te sobró de la cena del día anterior con un poquito de sal y tu cerebro y tu energía te lo van a agradecer porque vas a tener una claridad mental increíble. Almuerzo eficiente. Ahí podemos comer, por ejemplo, una hamburguesa, que es carne picada casera en la plancha, o podemos usar esa misma carne picada para hacer un saltado con cebolla y zapallito. Podemos hacer un pedazo de carne en el horno y también podemos poner unas cebollas, un ají y todo en el horno picadito con un poquito de ajo. También lo podemos servir, por ejemplo, con una palta o con una ensalada de espinaca o de rúcula, un poquito de tomate. Y va a quedar exquisito y también te va a hacer un aporte nutricional altísimo y vas a tener energía a largo plazo y eso te va a traer claridad mental y fuerza, voluntad, sobre todo para cuando queramos empezar a hacer un poquito de movimiento. ¿Por qué les nombro tanto la palta? Porque la palta es muy rica en potasio y si uno, por ejemplo, se suplementa con magnesio, con citrato de magnesio, teonato de magnesio, glicinato de magnesio, que hoy en día ya tenemos la información disponible de que es tan necesario suplementarse con magnesio. La palta, por ejemplo, es el potasio natural, porque siempre tienen que ir juntos. Siempre tenemos que tener buena cantidad de potasio, buena cantidad de magnesio y por supuesto de sodio, que es el que estamos incorporando cuando ponemos un poquito de sal en el agua que tomamos. Todo esto es el encargado de que vos no retengas líquido. Ahora vamos con el pilar 2, el motor, el músculo. El músculo, el encargado de la longevidad. Acá es donde muchos tiran la toalla porque piensan que tienen que ir al gimnasio sí o sí y el metabolismo se activa con fuerza, no con horas y horas en el gimnasio. Por eso con microentrenamientos ya estamos haciendo un montón por nuestra salud y por nuestro cuerpo. Si no tenés motivación alguna, hacé un pacto con vos mismo y regalate 10 minutos 2 veces por semana, nada más. Y hace este tipo de ejercicios. Flexiones de pared. Si no puedes hacer flexiones en el piso, como yo, por ejemplo, hace las flexiones contra la pared, que son mucho más fáciles de hacer y estás haciendo fuerza con tu propio cuerpo, activando el músculo. Vas a tonificar los brazos y el pecho de inmediato. Subida de escalón. Subí un escalón de tu casa o una caja o un cajón firme y subí y bajá 15 veces con cada una de tus piernas. Eso va a ayudar mucho a la zona de tus glúteos. Estamos hablando de hacer
fuerza con nuestro propio cuerpo. Hay un ejercicio que es muy bueno, ejercicio de silla. Es hacer sentadillas, pero levantándote y sentándote en una silla. O sea, no te terminas de sentar. Es como que fueras hacia la silla, apenas la tocas pero no te sentás y volvés a pararte. Este es un ejercicio, uno de los ejercicios más potentes para la autonomía. Y no es tan difícil como hacer sentadillas, pero estás haciendo fuerza con tu cuerpo, con tus piernas. Remo con botellas. Usa 2 botellas llenas de agua y este ejercicio para fortalecer tu espalda. Mejora tu postura casi que al instante y va a quitar de a poco la joroba que se nos hace acá atrás del cansancio, del agotamiento, de la falta de fuerza. Y si no, busca, por ejemplo, una cosa muy fácil que se puede hacer es buscar en YouTube ejercicios de fuerza para principiantes. O también pueden buscar rutinas de 10 minutos con silla. Son todos para principiantes. Lo importante es que el músculo trabaje, que hagamos fuerza. Lo vamos a sentir. Dato vital e importante: el descanso. Muy importante. No se puede entrenar fuerza, hacer fuerza con el músculo todos los días, porque el músculo crece cuando vos descansás. Después de haber hecho un día de fuerza, descansas 3 o 4 días, aunque no lo creas, pero de esta manera funciona perfecto, porque allí las mioquinas van a hacer su trabajo y como el músculo está creciendo, tu metabolismo quemará grasas. Pilar 3. La chispa, la motivación. ¿Por qué no arrancamos? ¿Por qué no podemos empezar a hacer un poquito de ejercicio? Porque el cerebro quiere ahorrar energía. Está programado para que no te muevas si no es necesario. Entonces es importante, es muy importante en este proceso lo que te decís internamente, tu diálogo interno, lo que vamos a programar con nuestra mente. Entonces, si te decís que estás vieja, que estás gorda, que estás fea, que estás viejo, que estás gordo, que estás feo, tu cuerpo te va a obedecer. Tus células escuchan tus pensamientos porque ellos son energía electromagnética. Empezá a cambiar tu diálogo interno. Decite a vos misma, a vos mismo hoy: elijo ser fuerte, elijo sentirme bien, elijo verme hermosa, hermoso, elijo sentirme motivado, elijo sentirme feliz, elijo sentirme alegre. Visualicen, sientan el cuerpo al que quieren alcanzar. Cada uno tiene diferentes metas. Algunos pueden desear un cuerpo muy flaco, esbelto o, bueno, el modelo que tengan en su cabeza. Otros simplemente desean salud, fuerza, energía, vitalidad. Sentir que pueden salir y dar un paseo, caminar por las sierras. A veces el deseo de algunas personas no es tanto quiero un cuerpo así o asá determinado, muy fitness, sino que simplemente quieren un cuerpo que los acompañe en su vida para ser felices, para ser alegres, para poder salir a hacer compras y traer las bolsas del supermercado sin que nos duela todo, poder salir a dar un paseo sin sentirnos agitados. Lo que cada uno sienta que quiere para su vida, lo tiene que imaginar en su mente y lo tiene que sentir con su corazón. Otra cosa importante: vamos paso a paso, pequeñas victorias. No busquemos bajar 10 kilos mañana. Busca poder subir las escaleras sin agitarte. Busca sentir que tu piel está más hidratada, pasito a pasito, porque cuando sentís fuerza, la motivación aparece sola. La motivación no es el motor, es el resultado de empezar. Y acordate, si la adicción del pan te gana, recordá comer por 3 días carne, huevo y queso. Nada más, ningún otro alimento, solo por 3 días, no pasarte de 3 días. Esos 3 días le van a dar la orden a tu cerebro, lo van a silenciar esa adicción. Recuperar tu salud después de los 40 es posible, es real y empieza con ese vasito de agua con sal a la mañana. Y no me crean solo a mí, quiero que se vuelvan soberanos de su información. Sigan a médicos que están rompiendo el sistema con amor y ciencia, como por ejemplo el Dr. Ludwig Johnson, el Dr. Carlos Jaramillo, el Dr. Beiter, la doctora María Domenech, el Dr. David Duarte. Todos tienen diferentes sistemas. Mi recomendación es que
escuches sus consejos, pero que también escuches tu corazón, porque todos tenemos una conexión directa con nuestro cuerpo y las necesidades entre un cuerpo y otro pueden variar. Pero escuchar otras fuentes de información que no sean las que hemos escuchado toda la vida, las que han venido de una sola vertiente. Escuchar a otros, abrirnos a nuevas formas de nutrición es súper importante para que cada uno pueda elegir qué camino seguir y qué camino nos lleva a la salud. Contame en los comentarios si ya estás aplicando alguno de estos cambios que te conté. Si ya conoces a alguno de estos médicos que te comparto. Contame qué te parecieron. ¿Has seguido alguno de sus consejos? ¿Cómo te ha ido? Y les pido a todas aquellas personas que ya han comenzado un camino de cambio hacia la salud y la nutrición, que se sienten hoy con 40, 50 años mejor que a sus 20 o 25, que por favor déjenme acá sus testimonios, porque yo he hablado con cientos de personas que están en estos cambios, sintiéndose más vitales aún que a sus 20 años. Entonces me gustaría que esto se haga bien orgánico, bien natural y que dejen aquí en este espacio sus comentarios de qué han hecho y cómo les ha ido. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión mente, cuerpo y espíritu, me gustaría invitarte a mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una tarjetita para que puedas ir a visitarlo. Y también te quiero compartir el video de cómo dejar la adicción a los carbohidratos en 48 horas. Te lo dejo por acá. Y por supuesto te invito a suscribirte al canal, a dejar un dedito arriba si este video te gustó, te sirvió y a que lo compartas. Nos vemos en la próxima.